Y el horario también podemos definirlo, digamos, ¿no? Puede ser el mismo horario. La clase los lunes empieza a las 4:15 y empezamos el martes a las 4:15, digamos, ¿no? Estamos sobreviviendo estas últimas 2 semanas, profe. Y yo tengo ese mismo día otro recuperatorio. Si es, si es a partir de las 5, ¿qué podría ser? Pero antes creo que es imposible. ¿Hasta qué hora? Ok, o sea, no sirve tampoco mudar a las 5. No, yo el viernes tengo sistema operativo. ¿El viernes qué? Pero si los finales empiezan el 2 ya es totalmente fuera de contexto. El viernes yo no tengo clase de sistemas operativos, pero es viernes 3. Yo no sé si tienen finales ya a esa fecha. O alguien dijo que sí, ya hay finales, parece. No, el viernes 26 sí tengo clases con mi alumno de sistema operativo de 4 a 6:30. Profe, Sí. y si se pasa en temas de investigación al 29 y laboratorio de seguridad al 24. Lo que pasa es que me viene bien las 3 horas, por eso nomás. Ok, Mm, Bueno, podría ser también en todo caso una opción, o en todo caso laboratorio de seguridad lo voy a dejar de tal forma a que ustedes tengan la capacidad de que se entregue, no sé, el viernes y puedan hacer autodidactas, digamos, ¿no? Entre lo que se escucha del video y los materiales que deje, ¿ok? dale, profe. Voy a encontrar una vuelta de tal forma a no interrumpirle. O sea, yo también fui estudiante, sí que entiendo perfectamente el contexto, digamos, ¿no? Eh, Vamos a encontrar la vuelta, ¿sí? En el peor de los casos sigue todo igual, pero yo voy a organizar el laboratorio de tal forma que lo que ustedes me entreguen tengan tiempo suficiente, eh, inclusive para el que quiere rendir en primera, no llegar traspapelado, ¿sí? Profe, Sí, hablando de eso, yo te quería también hacer una consulta. sí, Paulina. Eh, con respecto a, por ejemplo, los trabajos que pasa si se entregan tarde, o sea, si hay posibilidad de que se tenga consideración. En mi caso, por lo menos, justo tengo, o sea, me coincide el horario con otra materia los 2 días, entonces de repente me complica un poco con las tareas y eso. Yo estoy teniendo consideraciones, Dale, profe. ¿sí? Gracias. En general. Sí. Eh, Trato de ser, no sé, ahora en los parciales, ¿sí? Si tienen 4,5, o los talleres, por ejemplo, hicieron 4,5 o 4,6, trato de redondar hacia arriba, ¿sí? Si hicieron 1,7, a lo mejor les puse 2. Trato de no ser tan duro en ese sentido, sin dejar de ser justos, digamos, ¿no? Es lo mismo. O sea, a mí me interesa que traten de entender las cosas, ¿sí? Mi perfil es un perfil más práctico. Entonces yo trato de ser práctico en lo que enseño porque es mi perfil, digamos, ¿no? Eh, entonces, pero la idea es que entiendan, pues, ¿sí? De hecho, me pasó en el parcial que cuando prendían la avioneta tratando de dar respuesta, hasta leer la respuesta cansa, ¿sí? No, pues, con todo respeto, quiero aclarar y la confianza a lo mejor, ¿sí? Eh, Porque se nota que no se entiende y que se divaga en conceptos, digamos, ¿no? Pero trato de ser equilibrado. A veces no lo logro, pero trato. ¿Sí? Bueno, a ver, para cerrar esta lógica. eh, el 29 en principio seguimos así. Yo voy a marcar una dinámica de tal forma en el cual el trabajo se va a entregar después, y vemos.
Ok, a lo mejor el lunes les cambio la lógica, la voy a pensar un poco, la voy a madurar. Dale, profe. Ok. Espérenme, voy a abrir pantalla. Bueno, asumí como nadie me contestaba que mi micrófono estaba en mute. Ahora sí. ¿Ven todos la pantalla? Sí, profe. Ok. Denme un segundito, por favor. Que me voy a conectar también del celular por cualquier cosa. Veo que no estoy grabando. Cuando hablamos de seguridad en la comunicación, ¿sí? Perdonen, antes que me olvide, yo sé que dije que estaban los puntajes del parcial en Sapiencia, también están los puntajes del taller del capítulo 5, ¿sí? Esta semana voy a terminar de subir el resto, ¿ok? Para que tengan presente y puedan ir chequeando ahí. Dale, profe. Cuando hablamos de seguridad en la comunicación, ¿de qué les parece que estamos hablando? Nadie pueda leer la información que se transmite. O sea, que no pueda leer a alguien a la que no está destinada. Que no pueda leer a alguien a la que no está destinada, ¿cierto? Sí. Normalmente, ¿cuáles son las palabras claves en seguridad? Me imagino que Benjamín la habrá dicho, si bien no escuché todavía sus clases. De paso, quiero aclarar que si bien yo hago los finales, yo reviso las clases de Benjamín para a partir de sus clases elaborar consultas para el final o recuperatorio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien me iba a hablar? Profe, en sistema operativo había hablado de palabras clave en seguridad de la información. No sé si son las mismas o son otras. Son las mismas. Confidencialidad era una. Sí. Y disponibilidad, integridad y No, autenticidad. son tres. Te corto ya en las tres que me dijiste, ¿sí? Integridad, básicamente, ¿qué es cuando nos hablamos? Integridad es que los datos no sean adulterados, sean íntegros. Hablando así a grandes rasgos, digamos, ¿no? ¿Sí? Disponibilidad es que el dato siempre esté
disponible, y confidencialidad es que no lo lea quien no deseo que lo lea, ¿sí? Entonces la seguridad en la comunicación busca establecer protecciones de tal manera a que la información que yo estoy transmitiendo, desplegando o buscando esté asegurada, ¿sí? El concepto seguridad, que lo habrán visto detalles bastante técnicos con Benjamín, digamos, es porque la seguridad se ha vuelto probablemente uno de los pilares grandes en todo, en las empresas, en la lógica operativa, y más en la comunicación, porque la información hoy en día viaja, ¿sí? El concepto de firma digital, que entiendo que también lo vieron con Benjamín, ¿sí? ¿Qué nos está buscando asegurar? La autenticidad, profe, ese era otro pilar que habías dicho. Sí, la autenticidad, claro, porque piensen, ¿a qué están apostando hoy en día los entes? Entes, entiéndase, entes, organismos, ¿sí? ¿Sí? Están apuntalando a que cero papel, ¿sí? Pero cero papel tiene un beneficio ¿de qué tipo? Y a nivel ambiental, primero, y a nivel también de fiabilidad. Obviamente que una firma holográfica, como dijo el profe Hernán, nunca va a ser igual a un archivo que estás confirmado que es. Lo que dijiste no es terciario cuando dijiste a nivel ambiental. Y no es terciario, hoy en un desliz de tiempo que tuve, no sé dónde miré, que para el 2030 o 40 se espera que en muchos países hayan solamente autos eléctricos, ¿sí? Y no se apruebe más el uso de autos a combustión, ¿sí? ¿Y por qué digo eso? Porque la sociedad, por el problema climático que tenemos, se está moviendo en una lógica. Existen certificaciones, por ejemplo, cuando construyes centros de datos, que aparte de que sea, por ejemplo, Tier 3, Tier 2, etcétera, ¿sí? Sean lo que se llaman, quiero decir verde, pero no es verde la palabra, digamos, ¿no? Pero justamente siguen las normas de custodia ambiental, llamémoslo así. ¿Ok? Bueno, entonces esto también cambia nuestra dinámica. Ejemplo, el tema de que cero papel, entonces los papeles empiezan a viajar por la red de redes, por las redes locales, la red de redes, mecanismos, por ejemplo, el MEC. El MEC levantó desde septiembre, 1 de octubre, no me acuerdo, creo que fue 1 de octubre o 1 de noviembre. Estoy un poco cansado hoy, ¿sí? El MEC levantó en su plataforma, entonces todos los trámites que uno hace con el MEC para títulos, legalizaciones de certificados, se hace a través de Internet. No se va más al secretario de la universidad a llevar los papeles al MEC. Entonces el rector y el secretario general ya no firman a mano su papel, tuvimos que sacarle firmas digitales, lo firman digitalmente, se sube a la plataforma del MEC y se entrega digitalmente. ¿Sí? ¿Qué pasa si alguien toma ese dato, lo captura, lo modifica? Porque lo puede modificar, ¿sí? Buscando tener, no sé, mejores notas. Hablo de notas, podría ser cosas más críticas como toda la información bancaria que circula hoy por la red, ¿sí? O sea, yo no entro a un banco hace tiempo. Todas mis operaciones de pago, cobro y movimientos lo hago a través de la web, ¿sí? Entonces uno busca cada vez un incremento, hay un trabajo más fuerte entre las diferentes líneas en incrementos en la seguridad en la comunicación. Porque como los usuarios cada vez son más dependientes, cada vez necesito tener mecanismos y protocolos que me permitan a mí, ¿sí?, tener tranquilidad en la operativa que estoy haciendo. ¿Sí? Quiero aclarar que ni aún así tienen que estar tranquilos, dicho sea de paso, ¿sí?
Porque por más que existan un montón de protocolos criptográficos que nos permitan asegurar ciertos niveles, ¿sí? No en vano se crean dobles mecanismos de autenticación a doble factor, ¿sí? Hasta con las tarjetas de crédito ya se está exigiendo PIN, ¿sí? Que antes era simplemente el código de verificación, ¿no? Pero hoy en día, para usarla también te están pidiendo PIN porque probablemente han habido suficientes atentados atentados en el término no extremo, digamos, ¿no? Exposiciones en el uso que han hecho que se empiece a usar también en esta dinámica, aumentando los niveles de autenticidad, asegurar que el usuario es quien dice serlo. Entonces, en este sentido, ¿sí? Surge IPsec. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es IPsec? ¿Alguien escuchó alguna vez hablar de IPsec? Yo no, profe. ¿El resto está o se me fue a otra clase? No me suena, la verdad. Tampoco, profe. Yo tampoco. IPsec básicamente, ¿sí? No es un protocolo, es un conjunto de protocolos, ¿sí? Que justamente buscan asegurar la comunicación, ¿sí? En este caso sobre el protocolo de Internet, autenticando y cifrando los paquetes IPs, ¿sí? En un flujo de datos, ¿sí? Entonces IPsec, si entramos al detalle, ¿sí? Conjunto de protocolos criptográficos, ¿sí? Que por un lado buscan asegurar el flujo de paquetes, garantizar la autenticación mutua. ¿Sí? ¿Qué quiere decir autenticación mutua? Que tanto el origen como el destino son quienes dicen ser. ¿Sí? Y establecer claramente protocolos, parámetros criptográficos que buscan ayudar, ¿sí? A toda esta dinámica. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Consulta hasta ahí? De hecho, no en vano vamos a hablar de VPN ahora que estamos hablando de IPsec. ¿Sí? Porque la VPN finalmente, ¿qué es? O sea, ¿Internet es seguro o inseguro? Y yo creo que todo es inseguro. En su lógica es insegura. En su esencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo establecer comunicaciones seguras? Por ejemplo, ¿por medio de qué? Entre dos puntos que quiero intercambiar información. IP privada. IPs privadas. ¿Y cómo puedo comunicar entre dos puntos distantes dos IPs privadas? La tunelización, pues. Ok, ¿y cuál es un ejemplo de la práctica concreta real que usamos? VPN. Encriptado. Sí, pero lo logras mediante qué hace esos canales cifrados. ¿Protocolos? Sí, usando VPNs. Les digo nomás ya para decir lo que quiero decir, digamos, ¿no? O sea, levanto VPNs que permiten establecer estas comunicaciones seguras. Con autenticación, porque tengo que autenticar los dos puntos, ¿sí? Con cifrado de datos, porque estoy usando una red insegura, haciendo un túnel seguro, ¿sí? En este intercambio de información. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Después voy a entrar un poco más en VPN, ahora sí lo digo a grandes rasgos, digamos, ¿no? Ok. Sigo. Entonces, la arquitectura de seguridad IP utiliza un concepto que se llama de asociación de seguridad, SA, como base para construir funciones de seguridad en IP. Una asociación de seguridad, SA, es simplemente el paquete de algoritmos,
y parámetros, por ejemplo, las claves, que se están usando para cifrar y autenticar un flujo. Porque básicamente estoy hablando entre dos puntos, o sea, estoy autenticando un origen y un destino, ¿sí? Y estoy cifrando ese flujo de datos en una dirección. Entonces hablo de un tráfico normal bidireccional entre el punto A y el punto B, ¿sí? Entonces, por medio de estas asociaciones de seguridad, ahí ya entra, piensen en lo... Ustedes vieron con Benjamín todo el tema de las claves, el intercambio de claves, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿No? Sí, sí. Ok, entonces con eso ustedes están asegurando por medio de estas asociaciones de seguridad, ¿sí? Que son algoritmos y parámetros, como dije el ejemplo de las claves, un flujo seguro. Donde finalmente la decisión de los algoritmos de cifrado y autenticación les corresponde a quien administra IPsec. Entonces, IPsec en su lógica, ¿sí?, brota para asegurar dos puntos, o sea, de extremo a extremo, ¿sí? Dando estas características que son propias de esta asociación de seguridad, y tiene entonces dos líneas. Uno, lo que les había dicho, modo transporte que se conoce, que es de extremo a extremo del tráfico de paquete, en que los ordenadores de ambos extremos finales realizan el procesado de seguridad. O en modo túnel, que le llama puerta a puerta, en la que la seguridad del tráfico de paquetes es proporcionada a varias máquinas, incluso a toda la red de área local por un único nodo. Piensen lo que nos trajo este problema del bicho. Quiero usar palabras no adecuadas, pero del bicho este que todavía no nos deja tranquilos, digamos, ¿no? ¿Qué hizo con los funcionarios de las empresas? ¿Qué les pasó a la gran mayoría en el trabajo? A ustedes como universitarios, ¿qué les pasó? Hacer todo de forma remota. Tuvieron que irse a trabajar de forma remota, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que yo necesitaba que esos usuarios puedan acceder. Primero, necesitaba, porque la economía se tenía que seguir moviendo, más allá de la enorme crisis que muchos han resentido, ¿sí? Porque es así de duro. Hay muchas empresas que han cerrado, ¿no? Tuvieron que seguir o tuvieron que achicarse, digamos, ¿no? Entonces tuvieron que ir a trabajar desde sus casas, pero necesitaban acceder a los servicios de sus empresas. No necesariamente los servicios de las empresas son publicados a Internet. ¿Por qué no los publico? Para no exponer a la inseguridad. Desde el momento en que ustedes publican algo a Internet, la probabilidad de que a alguien se le ocurra ingresar es extremadamente alta, ¿sí? Y a alguien les digo, no porque necesariamente ustedes sean un objetivo interesante, no sé cómo decirlo, no porque se vayan a hacer millonarios con ustedes, pero la gente lo usa por práctica o porque a través de ustedes llegarán a otros puntos, etc. Entonces, servicios críticos de la empresa que considero, no sé, el servidor financiero, puede ser que no me interese que sea visible desde Internet. El problema es que como envía a la gente a su casa, yo necesito que esto siga operando, ¿sí? ¿Cómo hago creer que esas personas que están en su casa se pueden conectar al servidor financiero, por ejemplo? Se vieron obligados las empresas a levantar montones de VPN. En la universidad habremos levantado en menos de un mes entre 150 VPNs a los diferentes usuarios a nivel país, ¿sí?
donde básicamente yo necesitaba asegurar que la información que iba a viajar desde su casa a la oficina fuera segura, estuviera asegurada, no fuera modificada, mantuviera su integridad, ¿sí? Si alguien capturara la información, no pudiera leer los contenidos, etc. ¿Se entiende? IPsec es la respuesta para esto. Es una de las respuestas. Puede utilizarse para crear VPNs, ya sea modo transporte o modo túnel. ¿Sí? Ejemplo, en la universidad, entre el rectorado y el campus, yo hago que toda la LAN del campus, toda la LAN del rectorado, perdón, pueda acceder a ciertos servicios del campus mediante una VPN dedicada. ¿Sí? Espérenme que alguien quiera entrar. No le veo. Alguien quería entrar, parece. Bueno. Y el otro caso es las VPNs que yo creé por usuarios. Yo mismo en mi computadora tengo habilitada la VPN, ¿sí? Eso elimina los riesgos de seguridad. Hago un poco de ruido en otras líneas. Eso elimina los riesgos de seguridad. Yo le creé a, no sé, está haciendo con nosotros pasantía Sebastián, ¿sí? Él se conecta desde su casa, no lo hace, pero supongamos que estuviera en su casa y se va a conectar al servidor financiero, ¿sí? Yo le creo una VPN a él. Con eso me quedo tranquilo porque mi servidor sigue sin ser publicado, expuesto a internet, o igual tengo que seguir preocupado. ¿Y por qué? ¿Se entiende mi pregunta? Yo creo que nunca puedes dejar de preocuparte, profe, pero igual esto no es una medida muy segura tampoco. ¿Por qué? Hay que hacer una restricción, profe, de usuario o algo así. Ciertamente tenés que hacer una restricción de usuarios. Clarísimo. También tienes que restringir dónde acceden esos usuarios. Ejemplo, nosotros separamos que los usuarios que desde sus casas acceden al servidor de gestión de Sapiencia no acceden al servidor de financiero. ¿Sí? Y al revés, el que accede al financiero no accede al de Sapiencia. Pero también se daba algunos casos, por ejemplo yo, que quería acceder a los dos. ¿Sí? El problema es que muchos problemas de seguridad, el origen, ¿sí?, se da desde los usuarios mismos. Si fuera un ransomware, que toco madera, ¿sí?, se puede transferir a través de un archivo que yo abrí en mi computadora, ¿sí? Y como yo tengo acceso a través de la VPN al servidor, lo publico y lo transmito y por ende le infecto. Entonces no estoy cubriendo la seguridad en el servidor. Estoy cubriendo la seguridad en la comunicación. En el servidor sigo tan expuesto. Para eso tengo que instalar un antivirus, una herramienta de prevención de intrusiones, tener políticas de usuario, firewall levantado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende el ejemplo que di? O sea, el ransomware puede viajar cifradito, validado entre dos puntos e infectarme igual el servidor porque era un usuario válido. Porque en la realidad, si fuera exigente, yo debería tener inclusive un control absoluto de las estaciones de trabajo que se están conectando a mi red local. Eso quiere decir que no se debería conectar a alguien que en su máquina no tenga un antivirus. No debería conectarse a alguien que en su máquina sea una máquina casera, que otra vez los niños a veces lo tocan.
¿sí? A mí me sorprende, nosotros le tenemos a mis hijos súper controlados en el uso de la tele y tecnología en general, quiero aclarar, ¿sí? Pero igual hay momentos de tele, porque cuando se va a ir la niñera, ya tendencialmente a la tarde-noche se le prende un rato. Agarran el control, la más chiquitita inclusive, y ya te quiere cambiar el canal, digamos, ¿no? O sea, y los niños más grandes ya instalan aplicaciones, quieren instalar jueguitos, y en cada jueguito puede venir un montón de basura y por ende riesgos para la empresa. Si fuéramos estrictos en las políticas y uso, incluso las máquinas que se conectan deberían ser al menos lo más candadeadas posible. Pero no siempre es fácil, menos cuando una empresa es demasiado grande. ¿Se entendió lo que dije o hablé mucho nomás? ¿Se entendió, profe? Ok, entonces, una cosa es la seguridad en el equipo, otra cosa es la seguridad en la comunicación, que es lo que estoy queriendo separar. En el equipo siempre tienes que desconfiar y siempre tienes que invertir lo más posible. El problema es que invertir cuesta no poca plata. ¿Sí? Nosotros estamos haciendo una consultoría para un lugar, nos pasaron, por ejemplo, una solución para el servidor de correo que se llama FortiMail, ¿sí? Y FortiMail cuesta, no sé, para esa empresa que tiene 400 usuarios, cuesta $15,000 anuales, ¿sí? No es poco dinero, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero eso no es suficiente, entonces en tu router también tienes que pagar la licencia del router de borde. La licencia del router de borde, que ya te costó $6,000 más, la licencia anual cuesta otros $4,000 anuales, ¿sí? Y después si quieres tener un anti-spam y así sucesivamente va sumando, sumando, sumando. Y el problema es que la realidad nunca estás 100% seguro. Ok, sigo con IPsec. Cualquier pregunta, interrupción, me avisan si hay algo que no se entiende y es mejor reforzar. ¿Sí? Entonces IPsec, ¿sí? Es como que le introduce o le proporciona servicios de seguridad al protocolo de Internet. Por un lado, ¿sí? Como vamos a ver, lo que es el concepto de cifrar el tráfico, de forma que no pueda ser leído por nadie más que las partes a las que está dirigido. Entonces estás usando según las VPNs, hoy en día los ISP ofrecen servicios de VPN dedicadas. La VPN no necesariamente es cifrada, ¿sí? En el caso de los ISP habilitan servicios de VPN donde permiten que tu sucursal de Asunción se pueda comunicar en una VPN dedicada a tu sucursal de Ciudad del Este usando la LAN del ISP. En ese sentido, por ejemplo, el Banco Central en sus regulaciones, en su manual de seguridad que le provee a los entes financieros, dice que el flujo explícitamente, que el flujo de la VPN tiene que viajar cifrado. ¿Eso qué quiere decir? Que si le paga a Tigo, perdón que use el nombre de una empresa, si paga a Tigo y le dice yo quiero mi VPN entre Asunción y Ciudad del Este, igual te tienes que asegurar que viaje cifrada la información. ¿Sí? Segundo punto, validación de integridad, asegurar que el tráfico no ha sido modificado a lo largo de su trayecto. ¿Sí? Y por último, autenticar los extremos. Entonces yo sé que el extremo, ¿sí?, al cual me estoy tratando de conectar es de confianza. Y viceversa, él sabe que yo soy de confianza para él. ¿Está claro? Entonces, ¿consultas hasta ahí? ¿No? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, si yo quiero acceder a la VPN del servidor financiero, así como pusiste el ejemplo, ¿qué necesito yo en mi local, así de algo de credencial, de algo así?
Me imagino que bastaría, digamos, tener la dirección host en mi barra tc barra host. No sé No, si estoy en lo correcto. no, o sea, a ver, hay un intercambio de claves y una definición de protocolos, que es parte de lo que hablábamos de esta asociación de seguridad, algoritmo y parámetros, ¿sí? Donde en este caso el administrador, el administrador de la infraestructura, ¿sí? Se encarga de asignar, por eso fue un trabajo de locos lo que nosotros hicimos, porque en la lógica de la universidad no se trabajaba desde la casa, ¿sí? Entonces se le tuvo que habilitar a mucha gente claves de acceso y a cada uno tenías que conectarte a su equipo para hacer las configuraciones. Ah, ya, ya. O sea, no es que simplemente tú agarras, sabes el IP y te conectas. Hay un intercambio de parámetros, ¿sí? Y definición de protocolos, porque otra vez hay un montón de algoritmos que no necesariamente todos... IPsec establece un estándar, entonces puede ser que tu router Fortinet soporte IPsec, pero puede ser que tu router MikroTik no, o sí lo soporte, entonces lo haces, puedes inclusive trabajar con equipos de diferentes marcas, entonces hay que ver los algoritmos que soporta cada uno otra vez, ¿sí? Y ahí puedes tener algunos problemitas de incompatibilidad, ¿sí? No es tan automático de agarrar y enchufar, si esa era la pregunta, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Gracias. De hecho, fue un trabajo gigante, tuvimos que hacer toda una planilla de quién es la persona que realmente esté autorizada, se le asigna un par de claves a esa persona, ¿sí? Porque la VPN en este caso era individualizada, ¿sí? Entonces, y se configuraba, aparte de en el router de borde nuestro, se configuraba en la estación de trabajo de ellos, llámese Windows, llámese Mac, digamos, ¿no? Con Linux también evidentemente puede hacerlo. Pero creo que como en este caso eran usuarios administrativos, el 99% era Windows. Y Windows tiene sus campos y parámetros de configuración, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, ¿sí? Habíamos dicho IPsec trabajaba en dos formas, modo transporte y modo túnel. En modo transporte, solo la carga útil, los datos que se transfieren del paquete IP es cifrado o autenticado. El enrutamiento permanece intacto ya que no se modifica ni se cifra la cabecera IP. Sin embargo, cuando se utiliza la cabecera autenticación, conocida como AH, las direcciones IP no pueden ser traducidas ya que eso invalidaría el hash. La capa de transporte y aplicación están siempre aseguradas por un hash, de forma que no puedan ser modificadas de ninguna manera, ¿sí? El modo transporte se utiliza para comunicaciones de ordenador a ordenador. En modo túnel, todo el paquete de IP es datos más cabecera cifrado autenticado y debe ser entonces capsulado en un nuevo paquete IP para que funcione el enrutamiento. Modo túnel se utiliza para comunicaciones de red a red. Ejemplo lo que les dije. En rectorado al campus se acceden a las redes privadas, se ven entre ellas redes privadas, ¿sí? En el otro caso, tenemos usuarios que se interconectan al router de borde mediante VPNs de ordenador, en este caso al router, y ahí tiene acceso al resto de la infraestructura, ¿sí? Protocolos. IPsec consta básicamente de tres protocolos que han sido desarrollados para proporcionar seguridad a nivel de paquetes. Básicamente, Authentication Header, AH, proporciona integridad, autenticación y no repudio si se eligen los algoritmos criptográficos apropiados. De vuelta, IPsec es un conjunto de algoritmos, ¿sí? Por eso habla de algoritmos en general, ¿sí? ESP, que proporciona confidencialidad, ¿sí? El intercambio de claves, que se conoce como IKE, emplea un intercambio de secretos de clave para establecer el secreto compartido de la sesión, ¿sí? Entonces, me voy a ir, esto es lo que ya...
ratito. Acá. Entonces, básicamente una conexión IPsec se divide en dos fases lógicas. En la fase 1, un nodo IPsec inicializa la conexión con el nodo red remota. ¿Sí? Tengo un dibujito que enseguida les voy a mostrar. ¿Sí? El nodo red remota verifica las credenciales del nodo solicitante y ambos lados negocian el método de autenticación para la conexión. Entonces, una conexión IPsec utiliza el método de llave precompartida de autenticación del nodo IPsec. Estoy asegurando ambos extremos. En fase 2, y esto es muy importante porque a lo mejor les va a quedar muy teórico, pero cuando uno, por ejemplo, está configurando VPNs, a veces tiene error en fase 1 o error en fase 2. Que sí que si pasaste fase 1, pasaste lo que está diciendo acá, que esta primera negociación, donde se establecen los métodos de autenticación para la conexión y se verifican las credenciales de extremo a extremo. Entonces pasas a ver qué podría estar fallando en fase 2, donde se crea esta asociación de seguridad ya habiendo asegurado el extremo a extremo inicial, ¿sí? Establece una base de datos con información de configuración, tal como método de encriptación, parámetros de intercambio de llaves secretas, etc. ¿Sí? Entonces, durante la primera fase se establece un canal seguro que servirá para proteger la siguiente fase de negociación. O sea, la fase 1 estás asegurando el ducto. En fase 2 haces todo el intercambio de asociación de seguridad que habíamos dicho. ¿Sí? Para proteger el tráfico en sí. Entonces son como dos fases que él utiliza, dos intercambios que él realiza de clave en este caso para asegurar el ducto y el tráfico. Y acá podemos ver dos nodos, host A, host B, ¿sí? Donde R1 y R2 primero negocian una sesión de fase 1, ¿sí? Hacen su intercambio entre los dos extremos. R1, 2, R2, habiendo pasado esto, recién inician la negociación de fase 2 y a partir de ahí el intercambio de parámetros realizado acá, se intercambia información a través del túnel IPsec. Y después se finaliza si así corresponde. ¿Ok? Entonces, en el intercambio de fase 1, negociamos los conjuntos de políticas, ¿sí? Ejemplos, CIOSARDES, MD5, PreShare, ¿sí? Entre ambos puntos. Después hago un intercambio de claves y verifico la identidad del par remoto. Esto cierra el circuito de fase 1. ¿Sí? Para irme a este intercambio de fase 2, donde ahí negocio propiamente las políticas IPsec. ¿Se entendió? ¿Consulta o seguimos? Seguimos, profe. Ok. Me voy a algo más sencillo, digamos, ¿no? No sé si más sencillo. ¿Qué es un firewall? Y vos creo que diste el ejemplo de que un firewall era eh, como unos guardias de seguridad nomás ahí que están cubriendo. Como unos lugares de seguridad que están cubriendo, ¿sí? Establece restricciones quién entra y quién sale, ¿sí? El problema es que muchas veces el guardia no sabe lo que lleva adentro el que entra y el que sale. Entonces ahí, por ejemplo, surge la herramienta de prevención de intrusiones, que normalmente los intrusos entran personas válidas con contenido malicioso. ¿Ok? Aprovechando, ¿sí? Entonces el firewall está pensado, dejo mi diagramita que usé acá para explicar las fases
o intentar explicar las fases de negociación, ¿sí? El firewall está definiendo qué pasa o no pasa por este ruteador que está acá dibujado, ¿sí? Pero en la realidad, eso es cuando uno dentro de infraestructuras de red lo mira desde el punto de vista del tráfico de red. Pero también se puede visualizar desde el punto de vista del dispositivo. No solamente computadora, por eso intencionalmente digo dispositivo. Si a ustedes se le ocurre levantar un firewall en su celular, se van a dar cuenta de la cantidad de paquetes que entran y salen de las N1000 aplicaciones que tienen instaladas. ¿Sí? Porque hay también firewall para Android, para el iPhone, me imagino que habrá también, no lo busqué todavía. ¿Sí? Entonces, el firewall es la combinación de técnicas, políticas de seguridad y tecnologías encaminada a proporcionar seguridad en la red, controlando el tráfico que circula entre dos o más redes. ¿Sí? Él controla qué pasa y qué no pasa. Para eso previamente hay que definir las políticas que dicen el perímetro de qué pasa y qué no pasa. Ejemplo, cuando yo le hablaba de las VPNs, el usuario administrativo que utiliza Sapiencia no le dejo que tenga visibilidad a la red del financiero y al revés tampoco. Para eso, para tratar de mitigar de que si tengo problema con un servidor, caerá solo uno y no los dos. Igual va a ser dramático, ni Dios lo quiera, ¿sí? Pero es como buscando mitigar cualquier impacto. Entonces, si me voy a mi dibujito, ¿sí? El firewall, que no es una tarea adicional del ruteador, ¿sí? Así como es una tarea adicional en los sistemas operativos de los diferentes equipos, es una función adicional del ruteador. Porque la lógica del ruteador trabaja solo en capa 3. El firewall ya tienes que mirar, aparte de origen-destino, normalmente puedes ver protocolos, TCP, UDP, y puedes ver servicio inclusive de acuerdo al puerto. ¿Se entiende? ¿Consulta hasta ahí? Ok, sigo. Profe, Sí. ¿las computadoras también pueden tener su propio firewall aparte del router? Es más que conveniente y lamentablemente no están acostumbrados a configurarle. ¿Sí? Y lamentablemente no estamos acostumbrados. ¿Sí? Es como decir, ¿quién levanta un firewall en el celular o quién pone un antivirus en el celular? ¿Sí? No estamos acostumbrados, ¿sí? Pero deberíamos, porque el firewall en su esencia controla tráfico entrante como tráfico saliente. En el ruteador, el concepto entrante-saliente se entiende muy bien porque el entrante es lo que viene de Internet, el saliente es lo que sale de los dispositivos. Pero en el dispositivo también es así. El entrante es lo que le viene y el saliente es lo que puede salir de él. Entonces, ejemplo, tú puedes permitir que en tu máquina solamente salga cierto tipo de tráfico o que solamente entre cierto tipo de tráfico. Entonces tienes control de lo que entra y de lo que sale o de ciertos tipos de protocolo. ¿Eso te deja seguro? No, no te deja seguro. Lo único que está haciendo es disminuir o mitigar cualquier impacto de seguridad. Hago mucho hincapié sobre eso porque el que trabaja en seguridad tendencialmente es medio paranoico, ¿sí? Ya me he encontrado con los extremos también, que ya es demasiado paranoico, pero hay que encontrar el equilibrio justo, ¿sí? Entonces los firewalls se insertan en las empresas para buscar controlar lo que entra y lo que sale. Y en los servidores, los antivirus en general, ¿sí? Vienen con
con firewall también. Si bien Windows, por ejemplo, trae su propio firewall. ¿Sí? Pero el antivirus de por sí, aparte de herramientas de prevención de intrusiones, trae firewall. No sé si contesté la pregunta o confundí más. Sí, se entendió, profe. Ok. Insisto mucho sobre eso. Yo, por ejemplo, tengo mi Mac. Lo primero que me dijeron es, no necesitas instalar antivirus en Mac. ¿Sí? Y después que me dijeron eso, llamé al vendedor de antivirus y le dije que quería la licencia, porque yo lo uso en la universidad, digamos, que quería la licencia para poder instalar en mi Mac, digamos, ¿no? Porque no me servía el archivito y me dio el código. ¿Sí? Porque igual, o sea, tengo acceso a los servicios, entonces tengo que buscar mitigar siempre el riesgo. ¿Sí? Entonces, si hablamos de los objetivos del firewall en su diseño, establecer enlace controlado, e insisto, muchos problemas de seguridad vienen no porque la persona no está autorizada a entrar, es porque el contenido de la persona es lo que yo no conozco y eso el firewall no ve. ¿Sí? Entonces, normalmente los ataques, por ejemplo, a los servidores web ocurren porque alguien está accediendo a la página web. Después aprovecha alguna vulnerabilidad del sitio y hace explotar esa vulnerabilidad. Pero una persona que está entrando por un ducto válido. ¿Sí? Entonces, el objetivo del firewall es establecer un enlace controlado, proteger la red corporativa de ataques procedentes de Internet, proporcionar un único punto de resistencia. ¿Sí? Entonces haces que él trate de ser el contenedor en la medida en que puede, digamos, ¿no? Entonces, en algunos lugares uno trabaja con herramientas de prevención de intrusiones. La herramienta de prevención detecta que alguien está intentando atacarme. Entonces le dice al firewall para que bloquee la dirección IP de ese que me está tratando de atacar. Entonces ahí viene la interacción entre los dos. Porque el firewall no tiene esa capacidad. ¿Me entendieron hasta ahí? Porque ahora sí que les voy a confundir con algo más. Sí, profe. Ok. En la realidad, el firewall yo dije que le da un plus al ruteador trabajando con elementos de qué capa. Cuatro. 4 y 3. 3. Porque define origen, IP origen, IP destino y define protocolos y servicios, pero el servicio por medio del puerto. En la realidad, muchas veces el firewall también puede trabajar en capa 7. De hecho, en IP tables, por ejemplo, de Linux, suele llamarse IP table layer 7 la funcionalidad. Eso significa que mira más adentro del paquete. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Quién piensa que hay algún problema en eso o no hay ningún problema con eso? Más cálculo computacional. Primero, el costo computacional es altísimo. Cuando nosotros quisimos trabajar en la tesis con José Sugasti, que hizo el análisis predictivo de navegabilidad de los usuarios, quisimos trabajar capturando paquetes a través de IP table, ¿sí? Mirando la carga útil del paquete. ¿Sí? El costo computacional era altísimo. Porque imagínense todo lo que el router, como ruteador, mira todo lo que entra y sale. Si otra vez tiene que ir mirando capa 7, eso puede significar un costo computacional no menor. ¿Sí? Y aparte del costo computacional, ¿cuál es el otro, entre comillas, problema? ¿Qué pasa si yo estoy mirando más allá de capa 4? ¿Contra qué estoy atentando? Para ser así bien duro.
la privacidad. Contra la privacidad. Pero como el dato pasa por el router, lo puedo ver. ¿Quién me autoriza a verlo? Y realmente nadie. Con la excusa de la seguridad, puede estar rompiendo esquemas de privacidad. ¿Se entendió lo que dije? Sigo. Entonces, la idea del firewall es que todo el tráfico desde el interior hacia el exterior debe pasar a través del firewall, bloqueando físicamente todos los accesos a la red local, excepto los que pasan a través del firewall. Y se permitirá pasar solamente el tráfico autorizado. Y para eso hay que definir políticas. La política básicamente es rechazo todo y apruebo y voy aprobando. ¿Sí? El que no quiere trabajar lo hace al revés, aprueba todo y después va rechazando en la medida en que se le ocurre. Por eso, esos son los niveles más riesgosos de seguridad. ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe. Espérenme un segundito que no veo. Okay. Sigo. Técnicas generales de los firewall: control de servicios a los que se puede acceder interna como externamente, control de direcciones, qué solicitudes dejo pasar desde qué direcciones a ciertos servicios particulares, control de usuarios, ¿sí? Controla el acceso a un servicio en función de qué usuario esté intentando acceder a él, control de comportamiento, cómo se estén utilizando los servicios particulares, por ejemplo, filtrar el correo electrónico, ¿sí? De hecho, empresas como Tigo, por ejemplo, no sé si lo siguen haciendo, pero antes los IPs los enlaces que daba la casa, restringía el puerto 25 para mitigar los problemas de spam. Y si uno quería que se lo abra, tenía que llamar a Tigo para que se lo habiliten, ¿sí? Eso rompe un poco la lógica de Internet, ¿sí? Que te da libertad en el uso. En el uso y hasta en el contenido, porque Internet es una selva, digamos, ¿no? No está pensado en las restricciones, que tiene su lado positivo, pero tiene un lado gigante muy negativo. Y no lo digo por los adultos como uno que ya es adulto y bueno, su vida es lo que es, pero pienso en los niños chicos que se están formando, darle acceso a Internet. Mis niñas, por ejemplo, no piensen que soy tan duro como padre, quiero aclarar, pero a mis niñas no le ponemos YouTube, ¿sí? Porque YouTube pasa de un video a otro y el siguiente video que aparece, no sé, inclusive a veces dibujado en dibujito, digamos, ¿no? Sigo, tema al margen. Entonces, funciones en general de un firewall: controlar permitiendo, denegando los accesos desde la red local. Firewall probablemente una de las palabras que técnicamente se intenta no traducir, de hecho, porque cuando se traduce queda muy fuera de contexto, ¿sí? Entonces, el firewall controlando, permitiendo, denegando los accesos desde la red local hacia el exterior, filtrar los paquetes que circulan de modo que solo los servicios puedan pasar, monitorizar el tráfico supervisando destino, origen y cantidad de información. Y esto es importante porque a través del firewall tú también puedes ver cuántos paquetes están pasando por tus reglas. Eso quiere decir que puede ser que puedas detectar que a través de un puerto específico estás recibiendo más o menos tráfico de lo normal, ¿sí? Almacenar los paquetes que circulan a través de él para analizarlo en caso de problemas y establecer un punto de cifrado de la información si se pretende comunicar dos redes locales a través de Internet. El firewall en general, aparte de protección, tiene una cantidad de propiedades, que eso sí es muy específico de ruteadores de borde, que no tiene sentido entrar en una clase de redes, pero en una clase de sistema operativo sí. Él tiene capacidad de enmascarar, tiene capacidad de redireccionar tráfico, etc.
¿sí? Pero son como características o propiedades extra que no vienen ahora para este caso. Entonces, ¿hasta qué nivel nos protege? Y tiene que ver con lo que les decía antes, ¿sí? ¿Hasta dónde estoy seguro? Y en la realidad nunca estoy seguro. ¿Sí? El nivel de protección que ofrece un firewall depende de las necesidades concretas. Un firewall proporciona un punto de acceso donde centralizar las medidas de seguridad, ciertamente, y auditoría de la red. Pero no puede protegernos de amenazas que no pasan a través del firewall. Entonces, muchas veces los problemas ocurren dentro de las redes locales. Entonces, a veces, dentro de las redes locales, las estaciones se conectan directamente a los servidores. Entonces, no pasan ni siquiera por el firewall. ¿Sí? Por eso, una de las amenazas que provienen de nuestra propia red es uno de los grandes problemas. Ejemplo, tienes un switch de core, entonces el rutamiento entre VLAN se hace en el core. Entonces, por más que tu firewall tenga IPS, antivirus, firewall, etcétera, no pasa por ahí dentro de la red local. Entonces, a veces es más peligroso el usuario local que el usuario externo. Clientes o servicios que admitimos como válidos pero que resultan vulnerables, ejemplo, tunneling, etcétera. ¿Sí? Y acá quiero hacer de vuelta hincapié. ¿Se está entendiendo? Primera pregunta. Asumo que el silencio es un sí. ¿Sí? Por eso dice que los firewalls deben de combinarse normalmente con otras medidas de seguridad en redes y protocolos seguros. ¿Sí? Porque no es suficiente en su lógica propia. Porque justamente no nos puede proteger de un montón de cosas. ¿Sí? Y especialmente cuando vienen de la red local. Y acá quería hacer hincapié en una cosa que iba a decir hace rato. Nosotros podemos poner antivirus. Ahora justamente con Sebastián está trabajando en una herramienta que se llama Wazoo. Podemos poner herramientas que se encargan de detectar intrusiones. Podemos poner firewall configurado y restringir solamente ciertos puertos, por ejemplo, puerto 80 o 443, para asegurar ductos cifrados. ¿Sí? Nada es suficiente si las empresas no deciden gastar en la educación de sus usuarios. Y la educación de los usuarios parte en dos líneas. Primera línea, cada usuario debería de tener un papelito que dice cuál es la responsabilidad que tiene en el uso de los servicios y en las aplicaciones que instala en la máquina de trabajo y ser responsable de cualquier procedimiento que haga. Firmarlo, sellarlo y entregarlo al Departamento de Recursos Humanos. Primera variable, un papel firmado. Segunda variable, aparte del papel firmado, la educación que le dice, mira usuario, ustedes deberían de tener contraseñas de este tipo. Miren, estamos teniendo problemas de phishing, ustedes no pueden descargar cualquier correo, no pueden instalar cualquier cosa que se les ocurre, lean bien el correo, asegúrense que se lo envió quien dijo que se lo estaba enviando, etc. Empezar la capacitación. Si no haces esas dos primeras líneas, el resto son mitigadores, pero no son suficientes. Consultas. No, pero se entiende. Ok. Profe, Sí. ¿con usuarios te referías la gente que va a usar ese servidor o usuarios finales de una aplicación? O sea, ¿te referís como... No, digamos, Seba, por ejemplo, decís que trabaja en... Tiene su credencial, digamos, para su VPN ahí en la facultad. No las tiene, pero supongamos. Yo me refería más a un usuario que usa Sapientia para usar, para ver sus notas. Sí, a ver, cuando tienes
cuando tienes servicios públicos como alumnos, ¿sí? Igual les puedes hacer ponerle un documento en su página que lea de contrato de uso y que por lo menos haga un clic en un tilde, donde normalmente tengo certeza que el 90% no lee toda la letra de eso. ¿Sí? No lo lee. Todos damos clic porque queremos ya usar el servicio. Pero debería haber un compromiso. Ahora, a nivel, eso es usuarios normales. Ejemplo, ustedes estudiantes que usan Sapiencia. Tenemos 20.000 alumnos, ¿sí? No es fácil gestionar ese nivel, entonces la aplicación está pensada para ser expuesta. Hablemos sistema financiero, hablemos sistemas particulares de tecnología con los que pertenecen a la organización. En nuestro caso es un poco más complejo porque nuestra operativa es la educación y el vínculo con alumnos. Pero piensen en una empresa donde tienes personal administrativo que trabaja en ella. ¿Sí? A ese personal administrativo, desde el momento en que se interconecta a tu red local, a usar los servicios de tu red local, debería hacerse responsable. Llámese secretario, recepcionista, tesorero, contador, hasta el presidente. Claro, funcionarios que no tienen base de informática, obviamente no vas a... O sea, que no esperas que tengan. Los más peligrosos son los que tienen base informática. Pero sí. Seguro. ¿Sí? ¿Sí? Porque son los que más se confían, entre comillas. ¿Sí? Pero esa operativa debería ser un procedimiento normal en las instituciones y nadie debería sentirse escandalizado por eso. Pero eso lo habla personal administrativo, operativo que trabaja ahí. Pero en nuestro caso como universidad no le vas a hacer firmar a los 20.000 alumnos, pero podrías a lo mejor establecer una norma. ¿Sí? Por lo menos que en la página web hagan un clic de compromiso. ¿Sí? Pero es más complejo el control porque no es lo mismo que un administrativo que le pagas un salario de responsable del activo que está en esa empresa. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ok. En la hora parece, ¿sí? Consultas. 25. Yo tengo una consulta del taller, profe. ¿De cuál taller? ¿De cuál taller? Del miércoles, el 17. ¿El de capítulo 7? Sí. Sí. Espérame que tengo mi ventana. Dice que multimedia pertenece al capítulo 7, pero no sé si llegamos a dar ese. No, multimedia, Benjamín dio una clase especial. Sobre redes ópticas elásticas. Exactamente, sobre redes ópticas elásticas. Y sobre eso probablemente les voy a preguntar. Ah, bueno, dale. Ok. O sea, capítulo 7 y de lo que vimos y ese. Sí, exactamente. Hoy estamos en cargar asistencia. Espérenme un ratito. Guillermo Apodaca. Presente, profe. Marcelo Báez. Presente. Juan Barbosa. Presente. Escurra. Profe, presente. Nicolás Patricia. Presente, profe. Matías. Presente. Gabriel. Presente, profe. Arnaldo. Presente. Roger ya me habló. Pablo está. Ania está también. Sebastián Presente. Morelos. Oliva. Ana María Oliva. Diego Miranda. Fabricio. Presente, profe. Paulina. Adrián Ramírez. Presente, Jessica, Perdón, presente. Fabián Vera. Paulina presente, profe.
Sí. Y si pasé rápido es porque ya les tengo identificado. Sí. De hecho, deberían de estar viendo en pantalla la lista. Fabián Vera. Sí, está presente, profe. Sí. Perfecto. Buen estudio. No se preocupen vamos a encontrar una línea sana para seguridad. Veo las opciones y conversamos, ¿sí? Dale, profe, gracias. Chao, Gracias. chao. Profe, hasta luego. No, profe. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Pablo. Sí, están talleres, laboratorio y parcial. La parte de laboratorios de redes en general es la suma de todo el proceso, no es solamente el único laboratorio. Esa es la primera aclaración. Y el resto es, en general, para los que le falten puntos, va a entrar como soporte de participación. ¿Ok? Dale, nos vemos. Chao.